Iniciamos con el reporte para la unidad número 4 de la materia de redes de control, asistida por el ingeniero José María Córdoba Lagunes. Dentro de esta carpeta tenemos los archivos en Proteus, una programación para la celda Peltier y la simulación para dibujo asistido de los ventiladores. Tenemos un PDF con el proceso de la producción de nuestro proyecto. Aquí tenemos la programación en C, un archivo de la programación en C, y por último tenemos este RAR comprimido donde vienen los archivos de simulación de dibujo asistido para el maquinado de la PCB de nuestro sistema de enfriamiento. Iniciamos por abrir el circuito. Aquí lo tenemos. Abrimos Proteus, esperamos a que cargue. Muy bien. Aquí, como se puede ver, tenemos dos motores. Uno es para el enfriamiento y otro es para disipar el calor. Contamos con un PIC 16F819. Tenemos también un regulador manual de los datos que se le van a introducir al PIC. Tenemos nuestro LCD que nos va a dar la lectura de nuestra temperatura. Tenemos un LED azul que nos va a indicar cuando nuestro ventilador esté entrando en funcionamiento. Tenemos aquí también un buzzer que nos va a dar la alerta para cuando nuestro sistema de enfriamiento esté trabajando. Manejamos unos transistores de potencia también, resistencias y el cableado. Bueno, vamos a explicar paso a paso cómo funciona esto. Dentro de nuestra programación tenemos aquí nuestra programación en TXT. Aquí nosotros definimos los osciladores, el oscilador interno de nuestro PIC, que es este, ya lo había mostrado, 16F819. Lo tenemos que configurar a 4 MHz, al igual que aquí en Proteus. Tenemos que ver que la frecuencia del reloj de nuestro oscilador esté al igual que nuestra programación. Nos vamos para acá, definimos las variables, lo que vamos a utilizar, todos los puertos, el puerto para el display, los registros. Muy bien. Aquí vamos a trabajar con los puertos de entrada y salida para la temperatura, la temperatura general. Aquí tenemos las variables para las instrucciones que nosotros le vamos a meter con el regulador de voltaje. Tenemos aquí el limpiador de LED por si nosotros introducimos otro valor para que no vaya a haber un rebote. Tenemos la etiqueta de arranque, lo que a nosotros nos va a aparecer en nuestro LCD. Cuando nosotros iniciemos el programa nos va a aparecer la leyenda iniciando. Vamos a tener una espera de 50 milisegundos. Una vez iniciado, nosotros vamos a tener en estas variables los datos guardados. Nosotros el dato lo vamos a multiplicar por 2, lo vamos a dividir entre 128. Esto nos va a decir que si nosotros tenemos un dato mayor a 40 grados centígrados, el LCD nos va a dar una leyenda de peligro. Si nosotros tenemos una leyenda menor a 30, porque lo estamos multiplicando por 2, nos va a decir que estamos enfriando. O sea que si nosotros bajamos la temperatura a 29, 28, 27, nos va a marcar el LCD que nosotros estamos enfriando el compartimiento. Ya por último aquí tenemos para el sistema de enfriado y lo que nosotros nos va a aparecer para el sistema de peligro cuando nosotros tengamos una temperatura alta. Eso nos va a servir como el sistema de enfriamiento. Vamos a darle arranque. Y aquí nos aparece, como podemos ver, tenemos mayor a 30 grados centígrados y nuestro primer ventilador está funcionando, que es el que va a disipar el calor, el que empieza a disipar el calor.
si nosotros queremos una temperatura menor, automáticamente nos va a decir que está enfriando el sistema y se enciende el ventilador de enfriamiento, y aquí nos marca a nosotros el LED azul que el motor de enfriamiento está funcionando. Nosotros bajamos la temperatura, nos sigue apareciendo que se sigue enfriando. Nosotros subimos, es ahí donde cambia. Muy bien. En el diseño de la PCB así puede, es nuestro prototipo de la placa. Aquí tiene las medidas, todo lo que nosotros vamos a utilizar. Estas líneas en color azul son las líneas que van por debajo de la placa, como lo pueden ver. Aquí están los componentes, el microcontrolador, las resistencias, los transistores. Aquí tenemos el medidor de temperatura, y aquí tenemos el buzzer. Estas líneas que aparecen en rojo son porque había conflictos con el uso de las pistas en la PCB, entonces se optó mejor por utilizar pistas superficiales para que se nos pudiera hacer un poco más cómodo poder realizar el circuito, la PCB. Por último tenemos la vista 3D de cómo nos va a quedar el diseño de nuestra PCB. Así, aquí podemos ver la parte trasera, cómo nos va a quedar. Muy bien. En este lado tenemos este apartado de celdas Peltier con una programación en Arduino, porque nosotros queríamos introducir dos cosas. Una que tuviera el sistema de enfriamiento por parte de los ventiladores, y otra que tuviera también el sistema de enfriamiento de los ventiladores funcionaran con la ayuda de las celdas Peltier, para que el control de la temperatura pudiera ser mayor. Los ventiladores iban a disipar el calor producido por estas celdas, y a su vez el ventilador de enfriamiento nos iba a ayudar a introducir más rápido el sistema de enfriamiento al proyecto que queremos hacer, a la caja transportadora. Aquí, como podemos ver la programación, declaramos las variables en tipo long, temperatura, los milivoltios que se van a utilizar, nuestras variables constantes para el sensor y la variable de espera. Aquí tenemos declaramos las entradas, bueno, son las salidas. Utilizamos el puerto 2 y el puerto 3 del Arduino Uno. También tenemos aquí la inicialización de la escritura digital de nuestros pines. Los iniciamos en 0 ambos, porque no necesitamos iniciarlos en algún otro valor. Entramos a la parte de la escritura ya del programa, y aquí, como pueden ver, estábamos haciendo unos arreglos, y lo que se busca es de que en nuestro LCD o en el monitor serial, porque todavía no le hemos incluido el LCD como lo tenemos ya en Proteus, aquí que ya tenemos el LCD, esto a nosotros en el monitor serial aquí en Arduino nos va a representar la temperatura que nuestro sensor está pidiendo. Y si nosotros tenemos una temperatura menor a 30 grados centígrados, nuestros ventiladores se van a apagar. Nuestro ventilador de disipador de calor, pero nuestro ventilador si nosotros tenemos una temperatura mayor a 30 grados, los ventiladores se van a encender para poder así disipar mejor el calor. Entonces, esta es una combinación entre los ventiladores de enfriamiento y de disipador de calor, pero todavía no se ha concluido al 100%. El tiempo pues nos ganó, eso es con lo que hemos estado trabajando del tiempo del 27 de marzo a la fecha.
Por último, también aquí tenemos el proceso de producción que realicé para podernos dar una idea más o menos en este reporte de cómo va a ser o cómo fue durante este proceso, este curso, el diseño y el proceso de la construcción de nuestro proyecto. Iniciamos por lo que es industria matriz, el lugar donde lo estábamos construyendo. Se inicia el proceso, hicimos las simulaciones en 3D de la caja contenedora y también hicimos el diseño del circuito del software, que fue lo que me tocó. Que en un principio les comenté que en esta carpeta tengo los archivos Gerber de la simulación en dibujo asistido por computadora de nuestra PCB para poderla maquinar. Muy bien, continuamos. Luego, seguido al diseño, ensamblamos en la parte real la placa fenólica con los circuitos ya físicos, porque nosotros hicimos el diseño, la simulación de nuestra placa, como se los mostré aquí en Proteus. ¿Ok? Hacemos las pruebas de nuestro circuito, si funciona correctamente, si no funciona, y si no funciona, tenemos que rehacer el diseño del circuito simulado en nuestro software, que es Proteus, y las programaciones en Arduino. Después, si esto sale bien, con mis compañeros que tuvieron la parte del diseño de la caja y las pruebas con los materiales, hacemos el ensamblado final. Y de aquí pues vienen los controles de calidad, que son las pruebas del funcionamiento correcto, el ensamblaje ya de la cámara frigorífica y el verificamiento de la función de cada una de las cámaras por separado. Por último voy a mostrar la simulación que se hizo para el maquinado de nuestra PCB, que fue la parte que a mí me tocó. Muy bien, hacemos inicio y abrimos el archivo, el software, perdón, de FlatCam. Esperemos que abra. Muy bien, aquí lo tenemos nuestra pantalla de trazado, tenemos nuestros gráficos y nos vamos a File, en abrir archivo Gerber. Esto nos redirigirá a la carpeta. Nosotros tenemos que buscar, nuestra carpeta está en reporte unidad 4. Abrimos esta carpeta de ventiladores y buscamos el archivo donde tenemos botón copper, es la parte del cobre inferior, como les había comentado en esta parte. Aquí tenemos el diseño del PCB, que son estas pistas en color azul, todas estas pistas trazadas. Muy bien, le damos OK, esperamos que abra el archivo y como pueden ver tenemos aquí trazado en nuestro plano la misma imagen que tenemos aquí en Proteus de nuestro diseño de PCB. Aquí tenemos las pistas y aquí también tenemos lo mismo. Ok, esto se va a hacer en una máquina, bueno, se pretendía realizar en una máquina CNC. Por último, también tenemos que importar los archivos donde se van a maquinar los orificios, donde se van a introducir los componentes, que esto es aquí. Listo, como se puede ver, se introdujeron las marcas de los orificios de nuestros componentes, que son estos. Bien. Ahora, para hacer el trazado de las líneas a seguir, nosotros tenemos que posicionar esto entre los puntos 0 en Y0 y X0, esta esquina. ¿Para qué? Para que no tengamos problemas con nuestro torno, nuestra CNC, al momento de maquinar y no desperdiciemos mucha baquelita o mucha PCB. Nos vamos a opciones del proyecto, le damos doble clic, nos dirigimos a opciones
Y nosotros es importante que cambiemos las unidades de medida de pulgadas a milímetros. ¿Ok? Muy bien. Esto lo dejamos así. Verificamos. Ok, nos vamos aquí. Aquí nosotros tenemos que modificar el diámetro de la herramienta que nosotros vamos a utilizar, de nuestra broca. Yo voy a utilizar una broca de 0.1 milímetros. Muy bien. El número de pasadas que nosotros le vamos a dar va a ser una sola pasada. Bien. Pero como les comenté que tenemos que posicionar esto en la misma medida de 0 con 0, nos vamos a ir hacia abajo donde dice offset. Vamos a introducir los vectores. Ok, vemos que este es X, este es Y. Nos fijamos en X. ¿Cuánto tiene? Acercamos. Tiene 1. Entonces, como es 1, le vamos a poner un 1. Le damos offset. Vemos que la esquina se ha movido en X, perdón, cercano al punto de 0. Nos fijamos en qué número está en Y nos damos cuenta que es en casi 2. Entonces aquí también en menos 2, perdón, le ponemos 2. Ok, perfecto. Aquí es importante que nosotros le borremos ya este valor, porque si no se nos va a recorrer otra vez. Le damos offset. Entonces vemos cómo ha desaparecido, pero no pasó eso, solamente se movió. Y como podemos observar, se movió a un punto cercano de 0 con 0. Muy bien. Aquí nosotros también regresamos a proyectos, y como tenemos el archivo de los drill top, también tenemos que hacer lo mismo. Modificamos el diámetro de la broca, pero aquí va a ser una broca un poco más chica, de 0.1 milímetros. También modificamos. Si nosotros movimos aquí, nosotros nos fijamos en dónde está. Ok, le ponemos exactamente los mismos vectores que le pusimos a nuestro primer archivo, 2. Le damos offset, y como podemos observar, automáticamente se movió de aquí para acá en la misma posición en donde lo teníamos. Y ya tenemos el archivo otra vez bien, pero en las coordenadas correctas, 0 con cercano a 0. Muy bien, y una vez que tenemos esto, nos vamos otra vez al primero, checamos que la geometría esté muy bien, perfecto, y generamos la geometría. Esto nos va a generar la ruta que nuestra broca va a pasar. Ok, aquí vemos que la ruta es muy grande. Ok, perdón. Aquí es importante que cambiemos a opciones de proyecto. Lo modificamos otra vez a milímetros. Muy bien. Borramos este archivo que se nos generó, que son las rutas. Y ahora sí, volvemos a generar lo mismo. Aquí en el diámetro le ponemos 0.1 milímetro. Lo tenemos todo correcto. Y ahora sí, le damos generar. Y como podemos observar, aquí aparece un realce rojo, que ese realce rojo es lo que nuestra broca, la herramienta, va a pasar, donde va a cortar y donde va a generar nuestras pistas. Nos vamos también aquí al siguiente, a drill, y nosotros checamos que esté en milímetros, opciones de proyecto. Muy bien, modificamos aquí en 0.01 y generamos la geometría que también va a seguir la máquina. Muy bien, vemos que aquí nos aparecen dos archivos. Le damos
doble clic, vemos aquí en corte en Z es lo que la máquina va a trabajar en profundidad en el eje Z. Recordemos que la CNC trabaja en tres ejes, en X, Y y Z, porque trabaja en tercera dimensión. Entonces nosotros tenemos que dar aquí, tenemos que checar las especificaciones de nuestra PSB, tenemos que medir cuánto tiene de grosor y referente a eso tenemos que darle una profundidad. Yo por lo regular le voy a dar una profundidad de 0.2 milímetros para que no esté tan profundo. En Table Z es lo que la herramienta se va a levantar en el eje Z. En Feed Rate así lo dejamos en 2.54 milímetros. En Feed Rate es la velocidad de que va a seguir por toda la pista. 76.2 es una velocidad muy lenta, así es que vamos a dejarlo por default en 200. Muy bien, le damos otra vez generar y como pueden observar aquí tenemos ahora sí trazada la ruta con los números que nuestra herramienta va a seguir. Ahí como puedes observar, muy bien, esa línea azul, y realizamos lo mismo con la siguiente. Aquí, como son las partes de donde van a introducirse los componentes, sí nos interesa que lo corte total, que haga a la profundidad del mismo grosor de la PCB. Entonces, si por ejemplo, nuestra baquelita o nuestra PCB es de un grosor de 1 milímetro o medio milímetro, le vamos a poner 0.5, suponiendo que nuestra PCB sea de un total de medio milímetro. Para que corte le dejamos el mismo valor en Table Z. En Feed Rate le cambiamos el valor a 150, ya no a 200, y le damos generar. Muy bien, también se generan los archivos para generar las perforaciones. Aquí lo podemos ver, estos dos archivos. Tenemos aquí CNC objeto de trabajo. Tenemos que el diámetro de nuestra herramienta es de 0.1 milímetros, que es la que va a crear nuestras pistas. Y por último le damos exportar el código G. Aquí en nuestra carpeta tenemos en el diseño, podemos crear una carpeta donde nosotros vamos a tener archivos CNC. Ok, abrimos la carpeta y le damos el nombre que nosotros deseemos, por ejemplo pistas. Es importante que a este archivo le pongamos una extensión, la extensión CNC, que es la que el programa de nuestra CNC va a reconocer. Le damos .cnc y lo guardamos y listo. Aquí nos aparece que ha sido guardado. Nos vamos otra vez a proyectos. Aquí vemos que el diámetro de nuestra herramienta cambia a 0.01 milímetros de grosor. Hacemos lo mismo, exportamos el código G, ya nos aparece nuestra carpeta por default, archivos CNC, y guardamos como perforación .cnc. Listo, lo guardamos y así tenemos concluido nuestro maquinado de nuestra PCB, de nuestro circuito electrónico para nuestro proyecto. Y pues aquí están las evidencias en lo que yo estuve trabajando. Mi nombre es Juan Ramón Frangiuti Gallardo, alumno del octavo C en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. Me despido.